como cada semana, es momento de las premoniciones en esto que es Dominio, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a John Black y a Fer Rocha de Blackbot, que nos van a estar hablando un poco del futuro de las casas, del futuro de la vivienda y sobre todo de un nuevo concepto que en realidad no es tan nuevo, y es que nos acomodemos en espacios pequeños, pero que podamos acomodar también con ayuda de nuevas tecnologías para tener un nivel de vida supuestamente mejor. ¿No es así, amiguitos? ¿Cómo estás, querido John, querida Fer? Bienvenidos a Dominio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de vuelta acá. Y sí, efectivamente vamos a entrar con ese tema que es el rediseño de las viviendas en términos de varios puntos. Voy a comenzar con el primero. Muchas ciudades, incluyendo en México, también comenzamos ya a tener un problema de este tamaño, y es muchas ciudades padecen de algo que se llama hacinamiento, que es prácticamente que en un lugar muy pequeño viven una gran cantidad de personas, la mayoría de las veces en situaciones no tan dignas, es decir, no hay servicios públicos, el espacio no tiene las condiciones para vivir de una manera ya ni siquiera cómoda, sino al menos saludable, ¿no? O salubre. Y eso evidentemente, pues pensamos cuando hablamos de eso en países como Japón, Corea del Sur, que nos han mostrado estas imágenes de edificios llenos de personas. Sin embargo, en México también tenemos un porcentaje de hacinamiento del 9.4% según los datos del Coneval. Entonces, esto pues se está viviendo en todas las grandes ciudades, no es solamente de un continente, está pasando en todo el mundo. Y ante esa situación, pues muchas personas, sobre todo desde la perspectiva de la arquitectura, pues se están involucrando en cuestionarse, oye, el vivir en espacios pequeños no tiene por qué ser símbolo o pensar que es igual a hacinamiento. Podríamos crear alternativas y soluciones de vivir en lugares pequeños, pero que aunque sean pequeños, tú puedas convivir en otros espacios, digamos que áreas comunes, que te permitan pues tener un mejor estilo de vida, ¿no? Que te permitan hacer otras actividades, y sobre todo que la casa se rediseñe de acuerdo a distintas perspectivas. Entre ellas está, por ejemplo, la impresión de casas 3D, que se dice que son materiales mucho más sustentables en términos de la contaminación que provocan al ambiente, y de incluso nuevas perspectivas que tenemos que enfrentar, sobre todo con el cambio climático, ¿no? Hoy, si lo piensas, a lo mejor tu casa, si está en Ciudad de México y las temperaturas en Ciudad de México se elevan a más de 40 grados, pues las casas no están hechas para resistir esas temperaturas, porque no estábamos acoplados a esos climas como en el norte del país, por ejemplo. Entonces, este nuevo tipo de materiales, pues muy orientados a la tecnología de impresión 3D, pues también piensan en eso, en cómo hacemos las viviendas, sobre todo estos, como lo que están viendo ahora en pantalla, ¿no? No solamente una casa, sino un conjunto habitacional que sea mucho más sostenible, y sobre todo que las personas, aunque viven en casas pequeñas, puedan generar esto que hemos perdido también, que es la comunidad. Hoy en día igual y ya ni conoces al vecino de enfrente, ya no sabes con quién estás conviviendo, porque pues cada quien está en lo suyo, y eso también es algo que se quiere rescatar, este concepto comunal de poder relacionarte con otras personas. Una segunda señal de toda esta tendencia son las casas prefabricadas, que a través de materiales también sustentables están ya de prefábrica, realmente llegas a instalar la casa, y muchas de estas casas son instalables en menos de 12 horas, lo cual facilita dos cosas. Una, la velocidad en la cual te tardas en construirla con los mismos requerimientos que tiene hoy en día una casa lista para el calentamiento global, el calentamiento climático. Y ojo, el costo. Creo que aquí los distintos gobiernos del mundo tienen siempre esto en su presupuesto. Es mandar a construir o crear un proyecto masivo de vivienda es costosísimo de la forma tradicional como se realizan, y además la línea del tiempo de hacerlo también es demasiado. Este tipo de pensamiento de diseño, estas nuevas compañías que están buscando la manera de hacerlo más eficiente, con mayor durabilidad, que puedas tú llegar y hacerlo y armarlo en el lugar, se está convirtiendo en una alternativa interesante. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantallas es House Me, que literal son pequeños bloques transportables. Tú puedes llegar con una comunidad y poner 15 de estos bloques y ya tienes una vivienda en comunidad, o inclusive transportarla dependiendo de tu vida nómada. Estas son soluciones de compañías, startups, que están entendiendo este concepto de tiny living o
vivir en pequeño, que en muchos países de América Latina ya suena ridículo, pero para países que no entendían este concepto, ahora se está convirtiendo en algo tremendamente revelador para ellos. Se está abriendo este debate entre los materiales, la velocidad, la durabilidad y la comunidad. Y finalmente otro ejemplo que tiene que ver con este tipo de viviendas es cosas que ya están pasando en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que en San José, California, fue uno de los primeros estados de esa nación que, pues, digamos que está promoviendo leyes que sí acepten y validen que se pueda vivir en este tipo de casas, porque de nueva cuenta, estas cosas nuevas siempre entran en el terreno de la ilegalidad, ¿no? No están regulados porque no estamos viviendo actualmente masivamente en este tipo de casas, sobre todo en el sentido de la cultura de la casa rodante, o que pensamos en el típico tráiler o ahí vagoncito, y ahora se está pensando que estas pequeñas casas pues también tengan esa funcionalidad de poder trasladarse de un lugar a otro. Y justo San José, California, pues fue una de las primeras en aprobar una ley que dice, ok, sí se consideran casas y sí van a estar reguladas y van a tener ciertas condiciones que cumplir, pero sí se van a poder comenzar a establecer en ciertas regiones. Y yo voy a cerrar con la última señal que hemos recuperado para ustedes. Hay un proyecto que se llama Bumblebee Spaces, que lo que hace es, una vez que ya tienes un espacio pequeño, ellos han construido modularmente distintos muebles que tienen múltiples funciones, de tal manera que en el día tú tienes una sala donde está la televisión, pero en la noche esa sala se convierte en tu recámara, de tal manera que por un lado el espacio se vuelve un espacio responsivo, lo cual es un término que difícilmente habíamos visto en el mundo de la arquitectura, y que muestra distintas facetas de un lugar que era fijo, pero que ahora, dependiendo del uso a lo largo del tiempo, los muebles se van adaptando al espacio y presentándote 2 o 3 funcionalidades. Algunas veces desde el cielo, o sea, desde el techo te cae la cama lentamente para dormir en la noche. Y esto, sumado a toda esta dinámica y esta tendencia que estamos hablando, está hablando por un lado de, sí, la necesidad de espacios cada vez más pequeños, pero eso no significa que pierdas tú una capacidad de vivir de manera cómoda de acuerdo a tu funcionalidad y estilo de vida. Las casas inteligentes, el concepto de casa inteligente, pues ya nos lo vienen vendiendo desde hace como 10 años, poquito menos, 5 años ya más materializado, con las bocinas inteligentes, con termostatos inteligentes, con aspiradoras inteligentes que se pueden activar en ciertos horarios o dándoles órdenes con la voz o con el teléfono, pero faltaba este empujoncito también de entender la vivienda inteligente como el hogar que se transforma, que se adapta, que nos permite reutilizar espacios, ser más inteligente justamente con las medidas que tiene nuestro hogar, y pues a lo mejor hasta tener cosas que parecían prohibitivas antes. Estoy pensando a lo mejor una bañera más grande, un jardín interior, a lo mejor se puede lograr con la ayuda de estas cosas que nos están comentando el día de hoy, ¿no, Jennifer? Tienes toda la razón, y creo que algo también valioso en este tipo de perspectiva de muebles y de casa, que como bien dices, no solo es la domótica o la automatización, sino la responsabilidad de los espacios, creo que también está orientada al tema de largo alcance en el tiempo. ¿A qué me refiero? Hoy, si tienes una casa, no importa el tamaño, si es chica, si es grande, pues está fija, y si tú envejeces, por ejemplo, pues ya no puedes usarla igual que la usabas cuando eras joven, ¿no? Y hoy creo que esto también nos permite eso, donde las necesidades de una familia a cierta edad son unas, y conforme va pasando el tiempo, la casa hoy actualmente no evoluciona contigo. Por eso muchas personas se ven en la necesidad de mudarse o de ver otras opciones, ¿no? Y creo que esto también nos ayuda a pensar, ok, puedes tener una casa que va creciendo contigo y que se va transformando de acuerdo a las necesidades que con la edad vas teniendo también. Yo les decía ahorita que también este tecnosolucionismo está tratando de ocultar el problema de fondo, y es que vivimos y somos parte de una generación precarizada que nunca va a poder tener una casota grandota de 2 pisos como las que compraban nuestros padres en los suburbios, porque está cañón encontrar una casa económica y de buen tamaño en nuestras ciudades ahorita gigantescas como Ciudad de México, Nueva York o Tokio, ¿no? Ese es el problema central. Creo que tenemos que partir que somos una generación, no solo los millennials, los que vienen atrás de nosotros, que no va a tener acceso a estas facilidades.
Ante esto, este tipo de espacios reducidos y los altos costos de renta están provocando que salgan estas compañías. Voy a poner un par de ejemplos. Hay una compañía, por ejemplo, que en lugar de construir un bloque de casas y ya, y luego vendértelas o rentártelas, ahora lo que hicieron es construir en distintas partes del mundo, de tal manera que tú puedes irte moviendo por distintas partes del mundo, no necesariamente esperando que termine tu contrato de un año. Puedes vivir un mes en Ciudad de México, un mes en Tokio y te vas como moviendo. un nómada. Eres un nómada digital, y creo que esos nuevos conceptos de la no posesión, pero sí de privilegio del estilo de vida y de dónde puedes trabajar, porque hoy prácticamente Internet nos ha dado estas herramientas, está abriendo un nuevo discurso hacia qué significa habitar un lugar, y eso me parece muy interesante. Hay una compañía que se llama Landis.com, que también me parece interesante el modelo de Landis. Lo que hace Landis es que antes de que compres una casa, imagínate que tú ya te encantó un lugar después de estar nomadeando por el mundo y dices, me encantó este lugar. Ese lugar que rentas, puedes comprarlo, pero lo que hace Landis es, oye, ¿lo estás rentando? Sí. ¿Quieres seguirlo rentando un año? Sí, me encantó. ¿Quieres después de ese año que estás rentándolo comprarlo? Sí, Landis lo compra por ti. De tal manera que tienen mecanismos financieros ajustados para esta generación, la tuya y la mía, y no los mecanismos tradicionales de banco y que pagas una hipoteca y que bueno, toda la parte tradicional, lo cual se hace inalcanzable para todos nosotros. Ese tipo de nuevas ideas, ese tipo de nuevas formas de acercarnos a resolver un problema de habitación o vivienda, creo que están empezando a sonar interesantes respecto a la problemática que tú señalaste, Diego. ¿Se acuerdan también? O sea, no sé qué ejemplos tengan ustedes de algunas startups o emprendimientos en México que estén haciendo cosas interesantes. Creo que por ahí hay algunas encuestas en temas justamente de adquirir el primer hogar, de financiamientos. También me recuerda un tema del famoso co-living, que aunque ese va al parecer más orientado a personas extranjeras que están por periodos no tan cortos como una estadía de hotel, pero no tan largos como para comprar una casa, están 1 o 2 años trabajando en la Ciudad de México y se van a esta especie de lo que antes hubiéramos conocido como vecindades que comparten con otros extranjeros generalmente a precios razonables en comparación con un hotel, pero bastante más caros que rentar un departamento común y corriente porque se comparten servicios, se paga un internet comunitario, la electricidad también, hay personas que ayudan con el tema de la limpieza, pero es un concepto local, quiero decir mexicano, que podría entrar en estas categorías que están compartiéndonos, ¿no? Sí, definitivamente es una alternativa, y creo que esto último que mencionaba John y que mencionas tú se enlaza también a los nuevos mecanismos financieros, ¿no? Por esto que decíamos, ya no tenemos la capacidad o el poder adquisitivo para contraer una deuda de este tamaño, y además hay algo que hay que observar, que insisto con el tema del tiempo. Hoy está pasando tristemente, y lo vemos desde la obra pública hasta las construcciones de vivienda, que tú compras una casa y te endeudas a 20 años, a 30 años, y cuando la casa tiene 10 años, prácticamente ya no es la casa, porque los materiales eran tan malos que comenzó a, no sé, desprenderse las paredes, la humedad, el calor. Entonces creo que también en estos nuevos modelos debemos pensar no solamente en, así como en la tecnología hablamos de obsolescencia programada, ¿cuál es la obsolescencia de nuestras casas, de nuestras habitaciones? Y cómo no nos habíamos cuestionado eso hasta que vemos una tragedia, por ejemplo, lo que pasó desafortunadamente con el metro, que eso es un nivel macro, pero en las casas también ocurre. Hoy con tantos socavones ha ocurrido que en fraccionamientos, tanto en Ciudad de México como en ciudades como Querétaro, León, etcétera, ha habido hundimientos, y es como, ¿por qué no estamos pensando y hablando sobre esos temas que tienen que ver y están enlazados con todo lo que ustedes han comentado? Es una buena pregunta también qué va a ocurrir luego de la pandemia, si uno pensaría que la necesidad de estar en el corazón de una ciudad, en los famosos ecosistemas de emprendimiento o de moda o de negocios, los centros financieros, puede que ya no sea la prioridad para muchas personas, y puede que efectivamente este sueño de trabajar en la playa o en medio de un bosque con internet satelital de Elon Musk también alivia un poco esta necesidad de vivienda y la falta de espacios en los centros de las ciudades, ¿no? Definitivamente, y creo que eso es justo el seno de la nueva cultura.
en donde ya habitar es algo que estamos buscando una definición. Y quiero dejar un último elemento del día de hoy, que es un proyecto que se llama Neighbor. Es un proyecto Neighbor, como Neighborhood quizá, que hizo el diseñador Bjarke Ingels, que tú seguramente conoces muy bien, y que se preguntaba justo eso, el cómo hacer una nueva generación de edificios que fueran perdurables en el tiempo, que tuvieran un diseño increíblemente modular para los distintos tipos de vida y la evolución de estos tipos de vida, y que no te forzara para comprarlos. De hecho, es como una renta inicial, y si te gusta, tal vez te lo compras, y si no, te vas a mover a otro proyecto que Neighbor va a diseñar. Creo que la pregunta interesante de en dónde queremos vivir empieza ahora a tener opciones. Antes parecía inalcanzable. Lamentablemente, aquí hay un tema que pongo en la mesa para cerrar, el tema de nuestra huella de carbono, inclusive hasta del lugar que habitamos, empieza también a ser una métrica interesante, lo cual nos lleva a un tema de reduccionismo de espacios donde habitamos para poder reducir esa misma huella. Entonces creo que cada una de estas compañías que hemos presentado el día de hoy está buscando una hipótesis. Todavía no creo que sea la definitiva, no creo que sea el modelo definitivo, pero es una hipótesis que nos permite entender hacia dónde podría ser la respuesta correcta sobre dónde habitamos, qué tipo de espacio y en qué modelo. Eso que tú decías ahorita me hace pensar, algunos de los ejemplos que ya han dado creo que van por ahí, pues, pero no he escuchado exactamente una empresa que se presente como el WeWork, pero de la vivienda, ¿no? O sea, como tú decías, que me pueda ir a vivir a París y luego me pueda ir a vivir a Barcelona y luego que me pueda ir a vivir a Nueva York a una casa, pero pagando quizás la misma renta. ¿A poco no estaría divertido como una suscripción para vivir donde tú quisieras ahora que se está normalizando esto del trabajo remoto, ¿no? Totalmente. Ya les di la idea para quien quiera emprender. No, inclusivemente en alguna conferencia hace 1 año y medio, cuando iniciaba la pandemia, le hicimos esa recomendación a WeWork de, oye, pues ya tienes el espacio, ahora cohabítalo con un modelo de suscripción. La gente que lo dividan con unos biombos, como las tías que ponían como hay biombos. Ahora... De hecho, solo para cerrar, en Surcorea, por eso les decía, pues estas ciudades que padecen de estos problemas más que otras, están generando esos modelos de suscripción. En Corea del Sur tienen este modelo, pero solamente para vivir dentro de Corea del Sur. Todavía no puedes expandirte, pero un poco parte de este tema de la suscripción. Y solo lo quiero juntar con una cosa más, que hoy lo que sí está pasando es que muchas personas están como que atafixiando sus casas. Por ejemplo, Diego, tú ahorita, si tuvieras una casa en Monterrey y yo quiero ir allá, entonces yo voy a tu casa y tú vienes a la mía. Esos movimientos se están viendo, pero no en una plataforma, sino como la gente se está organizando, ¿no? Y creo que aquí ya tenemos varias ideas y propuestas sobre modelos de suscripción, modelos de intercambio, modelos de no compra, pero renta, ¿no? Y creo que eso hacia allá es donde probablemente pueda migrar o evolucionar el tema de la vivienda. Buenísimo, amiguitos. ¿Dónde los puede seguir escuchando la gente a lo largo de la semana? Tenemos un podcast, un par de ellos. Uno se llama Creative Talks Podcast y otro se llama Bookshake. Síganos en todas las plataformas donde ustedes escuchan podcast. John, Fer, un abrazo donde quiera que se encuentren. Bye bye, nos vemos en el futuro.